Perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto reencontrarnos en este tercer día del webinario de Cuentas Nacionales para América Latina y el Caribe 2025. Durante las dos primeras jornadas, perdón, ahí me faltó avisar que de una vez ahora sí comenzamos a grabar, por favor. ¿Me indican cuando ya esté? Está listo, está listo. Perfecto. Ok. Este, Otra vez muy buenos días, bienvenidos al webinario y durante las dos primeras jornadas tuvimos la oportunidad de conocer experiencias muy valiosas. En el primer día que tuvimos, el señor Rolando Campo, director de la División de Estadística de la CEPAL, dio la bienvenida oficial e inauguró el evento, destacando la relevancia de mantener este espacio de intercambio técnico a través de la modalidad, en este momento, aunque sea virtual, dadas las circunstancias. A continuación, también tuvimos a Gabriela Saborío, del Banco Central de Costa Rica, quien compartió los avances y desafíos en la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 2025, y Alan Tachan, del INSI de Francia, nos presentó la experiencia del uso del sistema ERETES para la compilación de cuentas nacionales. En el segundo día tuvimos ejemplos concretos de la estimación y actualización de marcos contables. Por un lado estuvo Juan Pablo Cardoso, del DANE de Colombia, quien nos presentó la metodología y resultados de la estimación del stock de capital y la formación bruta de capital fijo. Y por otro lado, también contamos con la presentación de Johnny Suxo del INE de Bolivia, quien expuso los principales desafíos del cambio de año base de referencia de 1990 a 2017, lo cual es todo un hito, con estas interesantes reflexiones sobre las lecciones aprendidas en el proceso. Hoy continuaremos con tres temas igualmente relevantes y complementarios. En primer lugar, escucharemos a Viviana Infante, que es consultora de la CEPAL, quien presentará los avances en la implementación del programa de comparación internacional en América Latina y el Caribe, ciclo 2024. Luego estaremos con Paco Guillén, Francisco Guillén, del INEGI de México, quien abordará el tema de stock de recursos naturales y su agotamiento, lo cual es una dimensión clave en la transición hacia marcos de medición más integrales y sostenibles. Y finalmente estaremos con Carlos Ferreira del Banco Central de Paraguay, quien nos compartirá los avances en el estudio de los servicios de validación, en particular los relacionados con la minería de criptoactivos, el cual es un tema emergente que está ganando relevancia en las cuentas nacionales. De este modo, les invitamos, como siempre, a mantener sus cámaras y micrófonos cerrados durante las presentaciones y participar activamente en la ronda de comentarios al final de cada sesión o de toda la sesión.
Y pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente y muchas gracias por acompañarnos. Y en ese sentido, pues le cedo la palabra a Viviana Infante para que nos presente el avance en el programa de cooperación internacional. Adelante, Viviana. Gracias, Alfonso. Ok, ¿se ve perfecta la presentación? Perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Como Alfonso dice, bueno, mi nombre es Lady Viviana Infante. Yo actualmente trabajo en el programa de comparación internacional y voy a darles un breve resumen de la situación actual y algunas cosas o algunos cambios que hay que implementar de aquí al 2027. Bueno, como ustedes bien saben, actualmente la CEPAL está ejecutando el programa de comparación internacional 2024. En esta instancia, para este ciclo 2024, se pretende levantar información para 35 economías de América Latina y el Caribe. De esas 35 economías, 20 son del Caribe o son países del Caribe y 15 corresponden a América Latina. Los países como México, Colombia, Chile y Costa Rica, como ustedes bien saben, ellos están participando en el programa de comparación internacional, sin embargo, participan bajo la directriz y el enfoque de la OSD. En el caso de la situación actual, bueno, hay varias etapas que se han venido cubriendo. La etapa uno, 2 y 3 podríamos decir que están completadas. Son las etapas que tienen que ver con la elaboración de la lista regional y tanto la elaboración de la lista regional como los materiales operacionales que se han venido compartiendo con el equipo de precios y cuentas nacionales, la elaboración del cronograma de envío, la estrategia de comunicación que ha sido por Microsoft Teams, repositorios del PCI, reuniones bilaterales y correos electrónicos. Actualmente nos encontramos en la etapa 4, que tiene que ver ya con la presentación de los resultados y además en la validación, validación dentro del país y la validación entre los países. Em, Hemos hecho hasta ahora una sola reunión de validación para lo que corresponde al consumo final de los hogares y el próximo mes de diciembre vamos a hacer una validación para las encuestas especiales. En la etapa 5 nos encontramos en elaboración de una prueba piloto para que la CEPAL comience a utilizar un sistema de producción de paridades de poder adquisitivo donde la información repose en la nube y con el formato SDMX. En términos de el cronograma de levantamiento de información, se estimó que entre el 2024 y el 2025 se realizará todo el proceso de levantamiento. Sin embargo, como tenemos pensado cerrar en el cuarto trimestre de 2025, cuando analizamos las coberturas que tienen que ver para cada encuesta especial, todavía tenemos un gran desafío que estamos enfrentando y es subir esos números, tratar de alcanzar en la mayoría de los cuestionarios el 100% de levantamiento de información para cada una de las 35 economías que están participando. Hasta ahora el que tiene la cobertura más alta es el consumo final de los hogares, dado que la lista fue distribuida en distintos trimestres del 2024. Y me gustaría resaltar aquí la cobertura de los MORES. Si bien es cierto que en el caso de la educación y alquileres necesitamos completar el vector del consumo y para el caso de la maquinaria y equipo y la construcción, aún las coberturas están entre 26 y 29%. Necesitamos subirlas, esas coberturas para completar el vector de la inversión. En el caso de los MORES, es la que me gustaría resaltar más aquí, porque principalmente son ustedes, el equipo de cuentas nacionales, los que satisfacen este requerimiento de completar el PIB por el enfoque del gasto, siguiendo el cuestionario de reporte de estadísticas de gasto. Y bueno, en algunos casos, en algunos países que también reportan las encuestas que tienen que ver con remuneraciones de gobierno. Entonces, claro, esas coberturas, aunque ya para el cuarto trimestre de 2025 deberían estar completadas, todavía faltan muchos países por reportar información.
En dado caso, bueno, si alguno de ustedes tiene pendiente un cuestionario que no nos haya enviado, agradecemos hacerlo a la brevedad posible. Em, para el tercer trimestre de 2025, entonces, había finalizado la recolección del cuestionario de reportes sobre estadísticas de gasto y este cuestionario del tercer trimestre de 2025 corresponde al año anterior, que es el 2024. Bueno, el enfoque jerárquico actual que se tiene del PCI es un enfoque de 6 agregados, 28 categorías, 63 grupos, 126 clases y 155 encabezados básicos. Este es el enfoque actual y el que se ha venido trabajando en las últimas rondas del PCI. Sin embargo, ese enfoque, actualmente, esa clasificación que se utiliza tiene varias funciones. Entre los usos que se le dan es que todas esas categorías de los 155 encabezados básicos permiten construir una estructura de ponderaciones para agregar las paridades de poder adquisitivo desde este nivel hacia las clases, los grupos, las categorías, los agregados y llegar hasta el PIB. Entonces es fundamental ese cuestionario que ustedes nos reportan. Por otro lado, garantiza representatividad y comparabilidad entre países y regiones y además es la base para listas de productos e instrumentos operativos. Adicionalmente a esto, como ustedes bien saben, esas cifras en términos nominales que reportan ustedes se deflactan con las paridades de poder adquisitivo que se calculan y se construye entonces un indicador en términos reales. Entre los principios que, bueno, sabemos que tienen que ver con las paridades de poder adquisitivo está la comparabilidad y la representatividad. Es difícil satisfacer estas dos en simultáneo, pero lo ideal aquí es que existan productos que sean representativos en la economía interna de en cada una de sus economías y al mismo tiempo que los productos puedan ser comparables con otras economías. A lo mejor un producto que es muy importante en una economía, a lo mejor no es tan importante en otra, y la idea es allí entonces establecer un balance entre comparabilidad y representatividad. Además, entonces, satisfacer criterios de coherencia con programas regionales como Eurostat, OCDE y además evolución incremental para minimizar impactos en series y operaciones. Esto con el propósito en línea con el propósito que se tiene, que es la actualización del sistema de clasificación del PCI. Actualmente, nosotros estamos trabajando con el sistema de clasificación de los 155 encabezados básicos que mencioné anteriormente. Pero si nosotros quisiéramos alinear la clasificación del PCI con los estándares recientes, como la COICOP 2018 o el SNA 2025, entonces es necesario definir un alcance del grupo de trabajo, así como un cronograma entre 2025 y 2027, de manera que para el ciclo 2027 se pudiese trabajar entonces con un clasificador o un reporte de estadísticas de gasto mucho más extenso. Se debe también entonces acordar un enfoque interino en el PCI 2024 y una ruta para el PCI 2027. En el caso de la alineación con la COICOP 2018, entonces a nivel de su clase y encabezado básico, es decir, la clasificación que se tiene de los 155 encabezados básicos del PCI con el mapeo del IPC para reducir la carga. Hay un tema aquí que no siempre va a haber un mapeo uno a uno. Es decir, ahí en la agregación actual nosotros tenemos 12 categorías, mientras que la COICOP tiene 13. A nivel de grupo teníamos, por ejemplo, 43 categorías y en la COICOP 2018 hay 63. A nivel de clase actualmente tenemos 90 y en la COICO es 186 y así sucesivamente. A nivel de subclase ya se dispara el número porque tenemos una agregación actual de 109 subclases y en la COICO hay 338. Entonces, claro, no va a haber siempre un mapeo uno a uno. Hay partidas que se desglosan, hay partidas que se agregan. Entonces se requiere revisar ítem, cuestionarios, plantillas de recolección. Es un trabajo que requiere bastante detalle. Y a nivel de los cambios o cambios por nivel, hay que hacer entonces reclasificación de categorías misceláneas, hay creación de nuevos grupos o grupos nuevos, mejor dicho, ajustes de fronteras entre clases,
A nivel de encabezado básico y lista de productos, hay división de encabezados básicos, divisiones de encabezados básicos heterogéneos, creación de nuevos encabezados básicos, revisión de ítems representativos y casos límites y los impactos en los pesos y en la comparación de las paridades de poder adquisitivo. Entonces, claro, eso representa como un desafío esencial que se tiene de aquí al 2027, poder construir entonces ya un cuestionario de reporte de estadísticas de gasto con un nivel de desglose acorde con los sistemas de clasificación de LCNA 2025 y la COICOP 2018. En este sentido, además, bueno, algunos de los cambios que, que podrían estar impactando más en el caso del programa de comparación internacional o los aspectos más relevantes para la compilación del PCI. En el marco del SCN 2025 está el tratamiento de los datos como activos producidos, el retorno del capital a los productores no de mercado y toda la producción de los bancos centrales debe considerarse como no de mercado. Para el caso del tratamiento de los datos como activos producidos, esto probablemente ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. Bueno, los activos, los datos, en este caso, si son utilizados o usados en producción por más de un año, se tratan como activos producidos. O sea, tanto las datos como las bases de datos. En el caso de la valoración, mayormente producción propia a costo, tanto las compras como las licencias mayor a un año son considerados inversión y los accesos menores a un año se deberían considerar como consumo intermedio. En el caso de las actualizaciones, bueno, ampliar o actualizar activos de datos se capitalizaría y si no se logra distinguir vida útil corta o larga, puede asumirse vida útil corta para el stock combinado. En la clasificación, bueno, se agruparían los software o inteligencia artificial bajo productos de propiedad intelectual. En el caso del retorno del capital de los productores no de mercado, bueno, la producción no de mercado, gobierno, Banco Central, instituciones sin fines de lucro se valora por suma de costos, incluyendo un retorno al capital. La tasa de retorno, el enfoque de costos de oportunidad y puede aproximarse con tasas de endeudamiento. En el ámbito de los activos, bueno, se aplica activos fijos, existencias y algunos no producidos. Y en algunos productos, en algunos bienes colectivos como parques o monumentos, se consideraría sin retorno al capital. Eso sería una excepción a la regla. Y en el caso del PCI, eleva y hace más comparable los niveles de producción no de mercado usados en las paridades de poder adquisitivo. Ya para finalizar, en el caso de la producción de los bancos centrales, las que producen servicios de política monetaria, colectivo y no de mercado, y algunos financieros individuales de mercado, si cubren los costos. La valoración sería por suma de costos y no se puede separar la producción de mercado de no de mercado. Y en el caso de los usos, los servicios no de mercado se registran como consumo final de gobierno, vía transferencias del Banco Central al gobierno. La sectorización seguiría entonces en sociedades financieras y no se reclasificaría a gobierno. Entonces, tendríamos aquí como una ruta o una hoja de trabajo. Ya de aquí al 2027, se debería hacer entonces para este ciclo 2024 una propuesta interina, un borrador de la lista global 2027. En el 2026 entonces se debería atacar lo que son las pruebas, escenarios, lista de productos, plantillas y materiales operativos. Y si se lograse entonces hacer este plan de trabajo ya para el 2027, construir una clasificación final del PCI con guías y notas de implementación. Es un trabajo arduo, pero quizás si se coordina de aquí al 2027, es posible que podamos adoptar un nuevo clasificador para el PCI. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Eh, Vamos a seguir con la siguiente sesión, que es precisamente con Francisco Guillén, el stock de recursos naturales y agotamiento. Le pido aquí a esta Yanina que nos apoye con la proyección de la presentación. Y al final de las tres sesiones o de las tres presentaciones, entonces ya abrimos el espacio para la ronda de comentarios. Adelante, Paco. The Pues floor is bueno, yours. sí, thank you very much. Muy buenos días a todas y todos. Me presento nuevamente, mi nombre es Francisco Guillén, soy director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI.
Pues quiero agradecer al equipo de la CEPAL por esta invitación para presentar para presentar en este webinario anual de cuentas nacionales para América Latina y el Caribe y tener, por supuesto, la oportunidad de compartir los avances de México en la implementación de una de las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 2025, que es precisamente el stock y agotamiento de los recursos naturales y sus implicaciones, tanto en el Producto Interno Neto, tocaremos un poco lo del cuadro oferta de utilización y los balances de los activos no financieros no producidos, específicamente lo correspondiente a los recursos naturales o capital natural. La que sigue, por favor. La exposición está organizada en 6 partes. Primero, ¿cuáles son los cambios del Sistema de Cuentas Nacionales 2025 con respecto al Sistema de Cuentas Nacionales 2008? Después, pues estaremos viendo la valoración del agotamiento y su impacto en el Producto Interno Neto, en el cuadro de oferta y utilización y en los balances. Luego, un tema que está asociado es el cómo se distribuye el agotamiento por sector institucional con el enfoque split. Y por último, cómo aterrizaremos estas recomendaciones en el sistema de las cuentas económicas y ecológicas de México, que es equivalente al sistema de contabilidad ambiental y económica pues de Naciones Unidas. Y por supuesto, los retos y próximos pasos. La que sigue, por favor. En el caso de las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 2025, pues este sistema introduce una actualización compleja. Y en este contexto, en el marco central, para el marco central del sistema, estamos identificando, en nuestro caso, 105 recomendaciones de las cuales 34 tienen un impacto significativo y 71 consideramos que son de menor impacto porque se refieren a reclasificaciones o incluso la denominación pues tratando de lograr una comunicación más cercana con nuestros usuarios. Nosotros tenemos, en el caso de México, la idea de implementar este sistema de cuentas nacionales para su próximo cambio de año base a 2023 y bueno, pues la meta es alcanzar este cambio de año base con la implementación en el año 2028 o 2029, dependiendo del esquema de planeación que venimos desarrollando. Entre las recomendaciones que vamos a implementar está precisamente la vinculada con los recursos naturales, el enfoque split en términos de un mayor desglose de lo que se pudiera estar manejando. La que sigue, por favor. En este ámbito, bueno, pues el sistema de cuentas nacionales, en el enfoque del agotamiento, se registra o se ha registrado en el balance lo correspondiente a los rubros de los recursos naturales bajo el concepto de otras variaciones del volumen. Ahora, el sistema de cuentas nacionales pues lo está reubicando como un costo de producción junto con la depreciación. ¿Y qué implica esto? Que ahora el agotamiento reduce el excedente neto de operación y por extensión el ingreso nacional neto, el ahorro neto y el préstamo neto. En términos prácticos, bueno, pues se reconoce explícitamente el verdadero costo económico de uso de capital natural en la producción. En este contexto, bueno, pues simplemente resalto que si bien es cierto en la parte de las cuentas de bienes y servicios, podemos estar identificando la variable del Producto Interno Bruto y el Producto Interno Neto, pues se vienen ajustando precisamente ahora la depreciación que corresponde a nuestro consumo capital fijo y el agotamiento mismo de los recursos naturales. La que sigue, por favor. ¿Cómo se mide el agotamiento? Bueno, pues para valorar el agotamiento del Sistema de Cuentas Nacionales 2025 recomienda utilizar el valor presente neto.
Y esto, digamos, es importante, pero también hay que tomar en consideración que cuando hablamos de los recursos naturales, no todos se pueden estar expresando en términos de una estimación del valor económico del recurso in situ, es decir, el valor de los ingresos futuros que se espera generar. En algunos casos estamos observando que muchas veces el agotamiento, como es el caso del agua, pues no se puede identificar un balance de apertura o un balance de cierre, sino simplemente los flujos que corresponden al agotamiento de estos recursos. Aún si existe también un precio observable, por ejemplo, en el caso del precio del barril del petróleo, este, en estricto sentido, pues lo que está generando es una identificación muy clara de un valor que puede estarse manejando desde la medición de sus activos y que en este contexto sí es factible armar un balance en particular considerando, bueno, pues obviamente al recurso en términos de sus reservas probadas, probables y, y bueno, pues las que se están generando en términos de las investigaciones en el subsuelo. El valor presente neto entonces estima el recurso económico, el valor económico del recurso in situ, aún si existe aún si existe un precio observable, por ejemplo, el precio del barril del petróleo, este refleja el valor del producto extraído, no del recurso que permanece bajo tierra in situ. Un ejemplo lo podemos estar observando en esta lámina, es un ejemplo ficticio, y ahí podemos suponer que si existen reservas de 500 millones de barriles que se extraerán en, digamos, 15 años, el valor del recurso in situ pues si hablamos del activo total, bueno, pues sí, relativamente podemos pensar que corresponde a 500 millones de barriles multiplicados por 80. Sin embargo, para hablar del agotamiento del recurso natural, estamos hablando de un valor presente del flujo de las rentas futuras descontadas en este ejemplo a una tasa del 5%. Es decir, alcanzamos los 13.840 millones de dólares. Esto suponiendo una extracción fija durante los 15 años respecto al periodo actual. La que sigue, por favor. Para calcular entonces el valor presente neto, se requiere estimar la renta del recurso, para lo cual en nuestro caso estamos utilizando el método del valor residual. Este método busca responder a la pregunta de qué parte del excedente proviene del propio recurso natural. Entonces partimos del valor de la producción y se restan los costos de operación y el costo de uso del capital. Lo que queda entonces es el excedente residual que representa la renta del recurso natural. Aquí, pues me parece importante resaltar que en el método del valor residual se resta también el rendimiento del capital producido, precisamente para aislar la renta económica atribuible exclusivamente al recurso natural, separándola del excedente que se debe al capital producido, la maquinaria, infraestructura, equipo, etc. El rendimiento de capital que se descuenta, perdón, que se descuenta del método del valor residual no es el rendimiento observado total, sino el rendimiento normal esperado del capital producido, una especie de costo de oportunidad de haber invertido en maquinaria en vez de otro activo. En México, este método ya se aplica particularmente
para los hidrocarburos, aunque para implementar el enfoque split, es decir, su apertura para hacer la asignación de las rentas, pues esta renta del recurso tendría que diferenciarse para los extractores públicos, en este caso petróleos mexicanos, y los extractores privados. La que sigue, por favor. Algunas implicaciones contables, pues tienen que ver, podemos observar aquí en esta gráfica o en esta lámina, que en la izquierda pues se ve el efecto de incluir el agotamiento como un costo de producción. Al incluir el agotamiento junto con la depreciación, todos los saldos netos de las cuentas corrientes pues se verán afectados, desde el valor agregado neto hasta el ahorro neto, el préstamo y el endeudamiento neto, repercutiendo así en los balances de los activos no financieros, no producidos, particularmente el del capital nato. En el caso de lo que estamos observando, pues podemos ver que está precisamente una contrapartida entre el agotamiento de los propios recursos naturales y los propios activos en términos de la identificación del balance de apertura y el balance de cierre. Y aquí lo que hacemos es que pues siempre vamos a estar identificando primero el balance de apertura y en este sentido, pues vamos a ver pues los efectos en términos del ahorro neto y transferencias de capital, incluso las otras variaciones del volumen, cuando estamos hablando del medio ambiente en general, una revalorización su propio balance de cierre. La siguiente, por favor. En este también es importante observar que en el cuadro de oferta y utilización, un cuadro estándar, el agotamiento pues no aparecería explícitamente. ¿Por qué? Pues porque por lo general es tradición presentar valores brutos. Sin embargo, en el cuadro de oferta y utilización ajustado por agotamiento, podría incluirse en términos de identificar cada una de sus actividades económicas en la parte inferior del propio cuadro de utilización. Sobre todo en el bloque del valor agregado, podemos incluir el agotamiento debajo de la depreciación. Esto permitirá, pues, estimar precisamente un cuadro que puede estar eh, contemplando el tema del ajuste ambiental. Y ahí, pues, esto permitiría que el cuadro de oferta y utilización muestre no solo cuánto se produce, ni quién lo produce, y, bueno, por el lado de la utilización, pues quién lo puede estar utilizando, sino también cuánto capital se está consumiendo en el proceso asociado a el propio recurso natural. La que sigue, por favor. En esta lámina, aun cuando se observan los datos de manera muy ligera, yo quisiera que pusieran la atención particularmente en el cuadro de utilización, que es el inferior, donde nos parecía importante que se pudiera estar reflejando este valor agregado neto, considerando el consumo de capital fijo después del valor agregado a precios básicos, y que de cierta manera pues se descuente también no solo la depreciación, sino el agotamiento de los recursos naturales, y obviamente pues estamos hablando también del ajuste por uso del propio capital que se puede estar dando al transferirse entre la esfera económica y la del medio ambiente, de tal manera que el valor agregado neto se puede observar por actividad económica y tendría sus implicaciones en el total, en los totales ajustados. Por lado de la oferta, bueno, pues algo similar, que ya me refiero al cuadro superior, donde también las cifras
las cifras en color rojo, pues me están diciendo cuál es el nivel del ajuste en términos del origen del uso, el origen del aprovechamiento como costo de los propios recursos naturales. Y esto, pues obviamente tiene sus bemoles a la hora de tratar de identificar el excedente neto. La que sigue, por favor. ¿Mm? ¿Qué asume el costo del agotamiento? Bueno, pues en este caso estamos hablando de que un otro cambio relevante es precisamente el tema del enfoque del split. Y este se explica cuando la propiedad del recurso y el control económico de la extracción no coinciden. Es decir, por ejemplo, podemos suponer que en la extracción minera el gobierno capta el 40% de la renta del recurso probablemente o a través, pues posiblemente, de regalías, mientras que las empresas que extraen reciben el 60%. Y esto lo que implica es que el gobierno cede la eh, eh, explotación del recurso, pues sí, buscando diferentes aspectos que se pueden estar organizando en términos de tipos de relaciones, la descripción de los tipos de propietarios y el registro contable. El tipo de relación, pues estamos hablando de transferencias o de permisos renovables anuales, donde aquí el propietario legal conserva la propiedad económica, mientras que en el primero el propietario legal permite usar el recurso hasta su extinción. Y bueno, el tercero es el permiso multianual del control del extractor y en este sentido, bueno, pues hay registros contables, uno que se puede asociar en el primer caso a la venta del recurso, transferencia de propiedad económica total, el otro, pues si se mantiene la propiedad legal, pues estamos hablando de un arrendamiento con pago de la renta y por otro lado, ya si el permiso es multianual, pues aquí tenemos al que explota el recurso y al que cede el recurso, y aquí es donde se aplica precisamente el enfoque split. La que sigue, por favor. Eh, Hay un tema en donde, pues lo que podemos ver como el ejemplo de este enfoque es que el sector o sectores institucionales que registran el stock del activo y el agotamiento, pues tiene que manejarse en términos de la renta del recurso. Y se calcula mediante el método del valor residual, como ya lo señalábamos, el porcentaje de la renta apropiada por el propietario legal, por ejemplo, vía regalías, rentas, etcétera, determina su participación en el activo. El resto corresponde al extractor. Aquí en este ejemplito suponemos que la renta del recurso, pues el gobierno capta 40 millones de pesos, ¿ah? Y que, bueno, pues el extractor se apropia del 60% y este porcentaje se distribuye como costo del agotamiento también en la misma proporción y que después repercute en las actividades. La que sigue, por favor. Ajá. Un tema que también es relevante es cuando se hacen estos ajustes es probable que contemos o que veamos una no sostenibilidad o sostenibilidad del excedente neto. Cuando el excedente neto llega a ser negativo, pues obviamente el valor de producción es insuficiente para cubrir tanto los costos intermedios como el consumo capital fijo y el agotamiento del capital natural. Esto significa que la actividad no genera una renta suficiente para reponer el capital total utilizado. Y aquí
hay que hacer una valoración muy clara del por qué en un momento dado estamos hablando de si es negativo el efecto de la descapitalización por efectos de los recursos naturales. ¿Es probable que suceda? Sí, la que sigue, por favor. Bueno, pues ahora me toca comentarles un poco acerca de la vinculación con el sistema de las cuentas económicas y ecológicas de México, el SCAE, eh, 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 que corresponde al manual, al sistema de contabilidad ambiental y económica del Manual de Naciones Unidas. En el caso de México, bueno, pues el agotamiento está ceñido prácticamente a el agua subterránea, a los hidrocarburos, a los recursos forestales. Los hidrocarburos, bueno, pues obviamente es el mineral, es uno de los minerales más importantes que tenemos en nuestro país. La que sigue, por favor. Bueno, del agua subterránea o como agotamiento de los recursos naturales, la que sigue, por favor, estamos hablando de los mantos acuíferos. Estos, pues, estiman en términos de su agotamiento a través de la disminución de la cantidad del stock de este recurso durante, y aquí este es otro tema, durante un periodo contable, es decir, un año, debido a su extracción por parte, pues ya sea de las actividades económicas, que puede ser a un ritmo superior al de su propia recarga. La que sigue, por favor. En este caso, cuando hablamos de los acuíferos, pues nos vamos a aspectos de orden puntual. Esta es la República Mexicana y muchas veces lo que estamos observando es que acuíferos en ciertos lugares que pueden estar vinculados incluso a los servicios ecosistémicos que el propio agua provee, pues vemos ahí los de color naranja, que son acuíferos sobreexplotados. Y están los acuíferos no sobreexplotados en color verde. Este trabajo lo hacemos o lo presenta la Comisión Nacional del Agua, que es el Sistema Nacional de Información del Agua, y que con ellos hemos consensuado precisamente la aplicación incluso hasta del propio manual del CIA. La que sigue, por favor. Calcular la diferencia de la recarga y la extracción es lo que nos va a permitir, si la extracción es mayor a la recarga, que se asume un problema de sobreexplotación, que es precisamente lo que vamos a medir respecto a los acuíferos. La que sigue, por favor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eh, el SCN 2025 nos hablaba del valor presente neto, pero pues dependiendo del tipo del recurso natural, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando precio sombra, que corresponde precisamente a descontar al valor bruto de producción que se tenga por los servicios otorgados o el suministro de agua, y obviamente pues aquí vamos a estar eliminando el consumo intermedio no hídrico, es decir, no hídrico pues tendría que ver con todo el elemento de no solamente la administración, sino de insumos que están asociados a la posibilidad del aprovechamiento del agua sin el suministro de la propia agua, que puede tener un costo adicional. Y pues esto se divide en términos de la cantidad del agua suministrada, que después nos dará ese precio sombra con el cual estaríamos multiplicando la diferencia entre la extracción y la recarga que el propio recurso pueda tener. La que sigue, por favor. Un resultado, bueno, pues podemos observar, y simplemente me voy a ceñir a los numeritos en color en rojo, por los resultados para el caso de México del costo del agotamiento del agua subterránea
pues está rondando en alrededor del 0.15% del Producto Interno Bruto. La que sigue, por favor. Otro recurso, bueno, pues es el caso de los hidrocarburos, donde los componentes del balance, ya les señalaba yo al principio, que pues, tendríamos que hablar aquí sí de un stock inicial y un stock final. Y en este caso, pues tendremos que ver las reservas de apertura, donde identificamos técnicamente pues las probadas, las probables y las posibles. Obviamente, aquí hay una intersección entre el aprovechamiento del recurso que está en el medio ambiente eh, 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 y el aprovechamiento del recurso que está en la parte económica. Cuando hablo del aprovechamiento que está en el medio ambiente es porque todavía no se cuenta de cierta manera con toda la tecnología para ser explotado el recurso y nos tendríamos que ceñir en la parte económica a las reservas de apertura principalmente probadas dentro del esquema tradicional del sistema de cuentas nacionales. Y después de ello medir todas las adiciones que se puedan estar manejando, como son, por ejemplo, los descubrimientos y obviamente hacer los ajustes de las revisiones que se puedan estar haciendo sobre los niveles de estimaciones que se puedan tener de los propios activos, en este caso de las reservas, para poder identificar o ver cómo se van combinando estas reservas entre las probadas, las probables y las posibles. De tal manera de que después no solamente hay adiciones, sino que también la extracción, pues es parte de la producción que va a disminuirse junto con pues derrames que se puedan estar manejando, que se consideran otras disminuciones para encontrar el stock final. La que sigue, por favor. Aquí, en este caso, bueno, pues está de manera muy sencilla observándose que buscamos siempre las reservas de cierre como, pues, empezando con las reservas de apertura, más los descubrimientos, más menos los ajustes contables, menos las extracciones y derrames de manera sintética. La que sigue, por favor. Aquí un ejemplo, si le da clic para que veamos el siguiente cuadro, lo que podemos observar es que pues el balance, pues parte de reservas, esto es un ejemplo nada más de una apertura que pues puede estar siendo de un nivel de cerca de los 100 millones de pesos y que en este sentido vemos los cubrimientos adicionales que pueden estar asociados pues a nuevas reservas identificadas y que bueno, pues puede tener revisiones positivas, desarrollos o delimitaciones. Cuando llegamos a las delimitaciones, pues tenemos que hacer la extracción, que es un signo negativo o una disminución al activo para encontrar las reservas de cierre. Y esta reserva de cierre, esos 149 millones de pesos, se convierten precisamente en la reserva de apertura y podemos tener otra imagen en un periodo de un año sobre el comportamiento de este activo natural. La que sigue, por favor. Ajá. Un resultado que hemos estado observando es que está este agotamiento sobre los hidrocarburos, pues está cerca del promedio del 0.35, 0.40 en el periodo que va del 2003 al 2022. Que hasta, por cierto, pues ya tenemos los datos del 2023 y estaremos sacando a finales de este año los datos del 2024 en el marco del SKY. Adelante, por favor, la que sigue. En el caso de los recursos forestales, aquí también podemos estar observando un balance de apertura donde pues tendríamos que identificar todo lo que corresponde a la utilización económica directa, a otras acumulaciones y variaciones, donde pues aquí es importante hablar
del incremento corriente anual, donde pues se buscan o se hacen estimaciones sobre el crecimiento de los árboles, sus características propias, su ensanchamiento de sus troncos para poderlo manejar. Y pues obviamente este incremento anual pues es el crecimiento, ya sea porque se sembró o por un crecimiento natural del recurso forestal. Obviamente los valores negativos pues, tienen que ver con los desmontes de los bosques que pueden estar asociados a los crecimientos de las ciudades, la urbanización o el uso de hacer desmontes para el uso de la agricultura, la ganadería y la extracción maderable, e incluso la talla ilegal decomisada, que es lo que podemos nosotros estar registrando. De tal manera que, por un lado, la utilización económica directa nos va a dar los negativos, las otras acumulaciones y variaciones nos pueden dar un saldo neto entre los aumentos o las pérdidas, por ejemplo, por incendios o la salud, saneamiento de estos recursos, y hay que hacer, obviamente, una valoración para identificar cuál puede ser la revaluación que se tiene que hacer para el ajuste del balance de cierre. La que sigue. Ajá. Aquí estamos hablando de otro valor. Recordemos que yo comentaba que el manual nos ciñe al valor presente neto, pero en este caso, en el caso de los recursos forestales, dadas sus características, pues estamos hablando de un costo de reposición. Y esto lo que considera es los costos necesarios para reponer el recurso en las condiciones en las que pues ahí se señala como condiciones originales que muchas veces, dados los cambios cualitativos del propio recurso, no es posible, pero se buscaría que tuviera esas condiciones, al menos en términos de un techo mínimo antes del aprovechamiento económico. En este caso, se incluyen costos para poder hacer su valoración, los costos de la recolección, digamos, de la semilla, su germinación en viveros, la siembra y el mantenimiento, que es precisamente lo que nos va a dar con las variables de producción de planta en vivero, operación de vivero, mano de obra, las posibilidades de tener un costo de reposición de estos recursos forestales. La que sigue, por favor. Ajá. Igual, aquí podemos hablar de un balance donde podemos ver eh, elementos de orden positivo, como son el incremento corriente anual, la reforestación que realizamos nosotros dentro de la propia actividad económica. Puede haber algunas reclasificaciones y después hablamos de los negativos, como son los desmontes de bosque y obviamente la tala ilegal, incendios, la condición de la salud de los recursos eh, forestales y, perdón, y pues la extracción de la madera misma. Incluso aquí pues hay elementos como la mortalidad propia que puede tener para hacer después, en términos de valoraciones del costo de reposición, la identificación de estos rubros a fin de obtener el balance de cierre y así irnos año con año. La que sigue, por favor. Retos. Bueno, y pasos a seguir. Pues buscamos garantizar la continuidad y disponibilidad de las fuentes de los datos, que no es cosa sencilla. A nosotros nos han llevado pues más de 30 años poder hacer la identificación e ir mejorando todos estos elementos para respaldar futuras actualizaciones y mantener la comparabilidad en la serie. Por otro lado, pues es la revisión en curso del marco central del SKY de Naciones Unidas, que pues se quedó rezagado. Y esto es un tema porque se está buscando que este sistema de contabilidad ambiental y económica pueda estar revisado hacia el año 2028, donde se estarán, digamos, ligando
el marco conceptual del SCN 2025 o se estará armonizando, sobre todo en términos de los diversos métodos que puede haber para la valoración. Este ya es un tema. Nosotros hemos decidido manejarnos con las valoraciones que no necesariamente son del valor presente neto, sino que consideramos las características del agotamiento de cada uno de los recursos naturales. Un reto es también identificar y analizar los casos del excedente neto de operación negativo. Y la idea es comprender pues, las causas e implicaciones para una sostenibilidad económica y que esto pues se tendrá que valorar en el momento de hacer las estimaciones. Otro elemento es desagregar las cuentas de producción y generación del ingreso de las actividades extractivas de los recursos por sector institucional. Allí estamos hablando de una clasificación cruzada por industrias y sectores institucionales para implementar el enfoque split y ver los impactos de los recursos naturales. La que sigue. Gracias por su atención y espero que esta experiencia sea útil en los desarrollos de este webinario. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho las presentaciones de Vivian Infante y Francisco Guillén, Paco, que nos han mostrado tanto los avances concretos del siglo XXIV, del ciclo 24 para el programa de cooperación internacional como los desarrollos conceptuales del sistema de cuentas nacionales de 2025 en torno al agotamiento de recursos naturales. Híjole, creo que ahí hay bastante trabajo, Paco. Me encantó esta presentación, sobre todo la parte final, qué barbaridad. Hay mucho que hacer ahí y creo que muchos ahí van a haber unos grandes retos. Y bueno, para completar esta sesión, escucharemos ahora a Carlos Ferreira del Banco Central de Paraguay, quien nos compartirá una experiencia muy interesante sobre los servicios de validación, en particular los vinculados con la minería de criptoactivos. Eh, Adelante, Carlos. Sí, ¿se me escucha? Adelante, perfecto. Ok, quería comentar antes de empezar que estoy teniendo un poquitito de inestabilidad con el internet, entonces si se traba la presentación o no se escucha, para que me avisen, por favor. Claro que sí. Adelante. Ok, Nada más una bueno, cosita rapidísimo, recordarles a todas y a todos que una vez que se terminen las presentaciones, abriremos el espacio para comentarios y preguntas de parte de todos ustedes para que levanten la mano y podemos, si quieren hacer la pregunta con el micrófono abierto, lo podemos hacer. Entonces, estamos esperando también eso. Si no, ahí está el chat, también pueden escribirnos y les haremos llegar todas las preguntas a los ponentes. Muchas gracias. ok. Bueno, buenas tardes para todos. Como mencionó Alfonso, mi nombre es Carlos Ferreira, me encuentro trabajando como jefe de sección en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de Paraguay y con la presentación de hoy les quiero mostrar un poquitito el trabajo que estuvimos haciendo sobre los servicios de validación conocidos informalmente como criptominería. Para comenzar, la presentación se va a dividir en cuatro partes: unos antecedentes que motivaron la investigación, los conceptos básicos sobre el aspecto de criptominería, la metodología que desarrollamos y los resultados preliminares. Comenzando con los antecedentes, pudimos constatar que la comercialización de electricidad en la categoría de consumidores intensivos especial aumentó un 352% para el año 2024. Esto generaba un desequilibrio en lo que respecta a la oferta y la demanda de energía eléctrica, ya que no existían actividades que pudieran consumir estos niveles. También pudimos constatar que hubo un aumento en la instalación de granjas criptomineras en nuestro país. Es importante mencionar que estas granjas se ubican dentro de esta categoría de consumidores intensivos especiales, ya que tienen contratos firmados con la Administración Nacional de Electricidad, que es la empresa pública que encargada, que tiene el monopolio de la comercialización de energía en nuestro país. Obviamente, empezando con la parte de conceptos, nos
nos vamos a que menciona el Manual de Sistema de Cuentas Nacionales 2025 en su nueva versión. Primeramente, el mismo menciona que la validación de transacciones de criptoactivos se considera una prestación de servicio. Este proceso incluye una liberación de nuevas unidades del criptoactivo, así como una tarifa implícita que es pagada al minero que valida esta transacción. Se asumen también que estos servicios de validación que se recompensan con las nuevas unidades liberadas son consumidos colectivamente por los titulares existentes de estas unidades del activo. También menciona que los activos sin un pasivo correspondiente, diseñados para actuar como medio de cambio general de intercambio, se consideran activos no financieros no producidos, por lo cual la aparición de estos nuevos activos en circulación no debe registrarse como otros cambios en el volumen de activos, sino como transacciones transfronterizas que son pagadas por los propietarios de estos activos existentes al productor de los servicios. Continuando, vamos a ver un poquitito qué son los criptoactivos. Los mismos son activos digitales que están basados en criptografía, que se registran y gestionan mediante la tecnología blockchain o cadena de bloques. En otras palabras, son bienes digitales que tienen valor, pueden transferirse o intercambiarse y cuya seguridad se garantiza mediante técnicas criptográficas. Dentro del mundo de los criptoactivos, el más conocido es el Bitcoin, que es una moneda digital descentralizada o sistema de dinero electrónico peer-to-peer que permite enviar y recibir dinero por Internet sin la necesidad de bancos intermediarios, lo cual le vuelve un activo bastante atractivo por esta característica. El protocolo del mismo define que nunca habrá más de 21 millones en total. A octubre del 2025 hay aproximadamente 19.93 millones de Bitcoin en circulación, pero también existe una gran cantidad que se encuentran perdidos en billeteras privadas o también conocidas como cold wallet. Se estima que el último Bitcoin sería minado alrededor del año 2140. Esto se debe a que la recompensa por bloque se reduce a la mitad en el proceso que se conoce como halving, que se da aproximadamente cada 210.000 bloques minados, que es en un periodo de tiempo aproximado de 4 años. Y este es el proceso que prolonga la emisión de los Bitcoin. Con respecto a la criptominería, podemos decir que es el proceso mediante el cual se verifican las transacciones y se agregan al ledger público o libro contable de la blockchain. La minería es el elemento fundamental que permite descentralizar la red de Bitcoin, lo que significa que puede funcionar sin una autoridad central. El ledger público es como el corazón de la blockchain. En él se puede ver cuántos Bitcoin tiene cada dirección, el historial de todas las transacciones desde el bloque Génesis y el orden cronológico de cada movimiento. Pero ¿cómo funciona la minería de las criptomonedas? Primeramente, hay que decir que las transacciones se agrupan en bloques y el trabajo de los mineros es la generación del nonce, conocido también como number used one, o en español sería número usado una sola vez, que es el número que los mineros van modificando constantemente con el fin de intentar resolver el rompecabezas criptográfico de cada bloque. Cuando los mineros arman el bloque, juntan las transacciones pendientes, la información del bloque anterior y el nonce. Luego aplican una función matemática que se conoce como hash 256 con el objetivo de encontrar un resultado que empiece con una cierta cantidad de ceros, lo que indica que cumple la dificultad del sistema. Los mineros van cambiando el nonce millones de veces por segundo y vuelven a calcular el hash hasta que alguno obtiene un resultado válido. El primero que lo logra gana y agrega el bloque a la blockchain y recibe a cambio el block to see y las comisiones. Bueno, esta es la parte metodológica. Empezamos primeramente por los supuestos que tuvimos en cuenta al momento del desarrollo de la metodología. El primer supuesto es que todas las empresas minan Bitcoin. Esto está basado en que en los datos de importación de las máquinas mineras que tenemos, así como también en que el Bitcoin es la moneda más atractiva y rentable de esta actividad. El segundo supuesto es un indicador de eficiencia energética de 1,1. El tercer supuesto es un alto nivel de eficiencia de los equipos, considerando que son máquinas recientemente importadas y también la necesidad que tienen estas granjas de contar con equipos de alta eficiencia para lograr ser el primero en resolver el acertijo criptográfico. Y por último, también tenemos una disponibilidad operativa del 98% de los pools de minería, considerando que las granjas acá se conectan a los grandes pools de minería, los cuales poseen un alto nivel de disponibilidad. Con respecto a las fuentes, la parte del consumo de energía eléctrica y el gasto obtenemos también de la Administración Nacional de Electricidad.
La parte del precio de Bitcoin, los bloques minados y el hash rate de la red obtenemos de la web Glassnode Studio, que es una web que presenta información sobre la red de Bitcoin y otras criptomonedas. Antes de empezar con lo que es explícitamente la parte metodológica, me gustaría explicar las variables, ya que son relativamente nuevas y son términos un poquitito difíciles de entender a comienzo, entonces voy a empezar a detallar las mismas. Empezamos primero con la energía total consumida por la granja, que está medida en kilowatts por mes. Luego tenemos la energía disponible para los equipos de minería, el indicador de eficiencia energética, conocido como PUE, la potencia promedio utilizada, que está medida en watts por hora, el hash rate promedio generado por las granjas mineras, que está medido en terahashes por segundo, el hash rate promedio de la red de Bitcoin, también medido en terahashes por segundo, la eficiencia energética de los equipos medidos en joules sobre terahashes, el share o participación en el poder de minado de la red, el número de bloques minados en el mes, en total en la red de Bitcoin, la recompensa por bloque, que actualmente es de 13,125 Bitcoin, posterior al halving del año 2024, donde la recompensa pasó de ser de 6,25 a 3,125 Bitcoin. Luego tenemos la disponibilidad operativa del pool, la comisión cobrada por este pool, el total de Bitcoin minado por mes, el total de Bitcoin netos por mes también, el precio promedio mensual del Bitcoin y un valor bruto de producción en dólares. Con lo que respecta al valor bruto de producción corriente, esta es la metodología que estamos utilizando ahora mismo. Partimos de la energía total que es consumida por la granja. Esta es ajustada por el PUE o indicador de eficiencia energética, basándonos en que no toda la energía que reciben estas granjas es destinada a las máquinas mineras, sino también que hay parte que es destinada a mantenimiento y a refrigeración. Luego, esta energía que resulta que es la realmente disponible para las máquinas es pasada a watts por hora, generando así la potencia promedio utilizada por estas máquinas. Luego, con esta potencia promedio utilizada y con el indicador de eficiencia de los equipos, podemos calcular el hash rate que generan estas máquinas mineras instaladas en el país. Y a partir de este hash rate y con el hash rate total de la red de Bitcoin, podemos calcular un share o participación que poseen estas máquinas dentro del poder de minado de la red. Con este share, con el número de bloques minados por el mes y por la recompensa, que como mencioné es de 3,125 Bitcoins, obtenemos un total de Bitcoin minados por mes. Este total de Bitcoin es ajustado por la disponibilidad operativa del pool y por las comisiones que pagan los mineros a estos pools de minería. Con este total de Bitcoin neto multiplicado por el precio de Bitcoin mensual, obtenemos un valor bruto de producción en dólares. A continuación, con lo que respecta al consumo intermedio corriente, el mismo está compuesto en una parte de gasto de electricidad y se estima un 10% adicional que corresponde a mantenimiento, amortizaciones y otros consumos intermedios no eléctricos que pudieran surgir dentro de la actividad. De esta manera podemos obtener el valor agregado bruto por la diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio. Para los valores constantes, primeramente en el caso del valor bruto de producción, se utilizó el deflactor del producto de electricidad debido a que es el insumo principal de la actividad. Si utilizamos un deflactor a partir de un índice de precio del Bitcoin, se obtienen valores negativos de valor agregado bruto. Por lo cual, siguiendo también las sugerencias y consejos de expertos en cuentas nacionales, optamos por la primera alternativa del deflactor del producto de electricidad. Para la parte del consumo intermedio, también se utiliza el deflactor del producto de electricidad. Para la parte eléctrica y para la parte no eléctrica se utiliza el deflactor de los servicios a las empresas. Este gráfico acá a la derecha muestra lo que es la evolución del precio de Bitcoin de enero de 2014, que es el inicio de nuestro año base, a agosto del 2025. Ahora voy a mostrar un poquitito los resultados preliminares que tenemos. Es importante mencionar que todos los valores que sean sobre el valor bruto de producción para el año 2024 son cifras preliminares, ya que actualmente nos encontramos trabajando en el cierre de las cuentas nacionales anuales para el año 2024. Entonces, comenzando, este es el share o participación de Paraguay dentro del poder de minado de la red de Bitcoin. Tenemos la información para el año 2023, para el año 2024 y a agosto del 2025.
Para el año 2023 empezamos con un valor mínimo de 0,87% y tenemos un valor máximo de 1,58%. El promedio del año es de 1,23%. Para el año 2024 ya vemos un pequeño salto, pasamos a una participación mínima de 1,41%, con una participación máxima de 2,66%. El promedio del año es de 2,08%. Y para el año 2025 ya vemos un aumento sustancial en lo que es la participación, con un valor mínimo de 3,42% y un valor máximo de 5,79%. El promedio a agosto del 2024 es de 4,24%. Este slide presenta lo que es la participación del valor bruto de producción de los servicios de validación dentro de la actividad de telecomunicaciones para el año 2023 y para el año 2024. Primeramente vamos a hacer una comparación de lo que es los servicios de validación frente al producto secundario, que son los servicios de información. Para el año 2023 representan casi la mitad de lo que es los servicios de información, con un valor de 4,82% versus un valor de 10,7%. Para el año 2024 estamos estimando que los servicios de validación se convierten en el producto secundario de la actividad con un valor de 10,25 versus un valor de 10,09. Aún dista de lo que es el valor bruto de producción de los servicios de telecomunicaciones, pero sí podemos ver una disminución de los mismos dentro de lo que es el valor bruto de producción de la actividad y esperamos, estimamos que con el resto de años esta dinámica continúe. También podemos decir en términos de contribución del Producto Interno Bruto Real, estamos estimando una contribución del 0,2 puntos porcentual de los servicios de validación al crecimiento del PIB real. Quisiera agradecer por el espacio para poder compartirnos el trabajo que estuvimos realizando, también a los compañeros que formaron parte del proceso, y dejo mi correo para cualquier consulta o sugerencia que pudiera haber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora sí, pues bueno, ya tenemos las tres presentaciones. Yo creo que este último estuvo también bastante buena. Están de acuerdo conmigo. Y hay que empezar a meter mano en todo este tipo de elementos como criptomoneda para poder hacer su medición. Dejamos ahora sí los micrófonos si gustan participar o si quieren algún comentario o duda. No veo en el chat que tengamos alguna pregunta. Déjenme veo. Un poquito lento aquí. Y parece que no tenemos preguntas. No sé si nada más preguntan sobre las presentaciones. Las presentaciones van a ser. Aquí tenemos una consulta de Yesenia Arevalo. Si me permiten, la voy a leer. Dice: buenos días a todos. Excelentes presentaciones. Muchas gracias. Tengo una consulta para INEGI México. ¿Cómo ha sido su experiencia en la exploración metodológica para definir los supuestos en el cálculo del valor presente neto, especialmente en la elección de la tasa de descuento, la tasa de rendimiento de capital producido, y si evolucionan de la renta unitaria del recurso hallado a través del método del valor residual o asumen una renta del recurso constante? Y en la valoración económica, el ejercicio del BPN lo realizan únicamente para las unidades físicas catalogadas como reservas probadas. Esa es la pregunta de Yesenia para Paco. Adelante, Paco. Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Sí, en el caso de México, pues lo que estamos hablando en términos de una tasa de interés, pues obviamente sabemos de las fluctuaciones que se pueden estar generando desde el sector financiero, y lo que hacemos es que retomamos una tasa de interés que está o ronda alrededor del 4% y que tiene que ver con la tasa, aquí le llamamos la tasa, la TIE, la tasa de interés interbancario, que permite tomar los datos en particular, y que pues en el caso el valor presente neto, pues también están los CETES, que nos permiten observar las tasas
de interés que se puedan estar manejando, porque el manual recomienda que sean tasas estables en el largo plazo. Eso es, por un lado, una parte de la pregunta es esta cuestión. Hemos tenido en algún momento dado, pues donde vemos que las tasas de interés incluso están por debajo del crecimiento de los precios y se convierte casi en unas tasas de interés de tipo social. Y ahí lo que tenemos que ver es precisamente una recomposición de la tasa de interés en términos de lo que está sucediendo en el largo plazo. La otra parte de la pregunta, no sé si me la puede repetir, por favor, Alfonso. Claro que sí. Y en la valoración económica del ejercicio de BPN, ¿lo realizan únicamente para unidades físicas catalogadas como reservas probadas? No, lo hacemos para todas las reservas, es decir, hacemos una valoración para las reservas totales, solo que aquí identificamos aquellas reservas que por lo general en el ámbito económico, pues son las probadas, las que se están explotando, y otras que se quedan en la parte de activos ambientales, pero que ahí existe una transferencia entre los activos ambientales y los activos no financieros, no producidos. Y ahí hay que tener cuidado precisamente para hacer la valoración que corresponde. En nuestro caso, el costo por agotamiento es precisamente por el total de los propios activos que pueden tener una incidencia si están en la parte del medio del ambiente en términos de su aprovechamiento en el largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias, Paco. Ahora Virginia Monserrat, muchísimas gracias. Les tengo que agradecer porque ya nos está empezando aquí a llegar preguntas. Y Virginia Monserrat Romero nos pregunta para el Banco Central de Paraguay, para Carlos, con respecto a la parte regulatoria, ¿cuál es el papel que actualmente tiene el Banco Central con respecto a los criptoactivos? ¿Hay propuestas para tener curso legal o respaldo? Es muy buena pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Actualmente el Banco Central no tiene una legislación sobre los criptoactivos, ni en el país tampoco existe una regulación. Lo único que existe es que las granjas mineras tienen la obligación de firmar un contrato con la ANDE para la explotación de la actividad. En la actualidad son solamente eso. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Y aquí Ivette Fernández nos dice muchas gracias por las presentaciones. Una duda para el INEGI, otra vez Paco, ¿se va a incluir el agotamiento de los recursos naturales en la medición del PIB, por consiguiente, para el resto de las cuentas, para su publicación 2028-2029? ¿Y con qué apertura de industrias y o sectores institucionales? Sí, hasta ahorita lo que hemos identificado en términos, bueno, la primera respuesta es que para el año 2028-2029 habremos implementado pues el SCN 2025. Estamos entrando o enfocándonos a las principales o las que nosotros definimos como de mayor impacto. Eso por un lado. Y sí, pues vamos a tener una medición precisamente en el resto, las cuentas, la desagregación por actividad económica depende de donde se esté haciendo el aprovechamiento de los recursos naturales, que pueden ser las empresas, pueden ser los hogares, y de ahí precisamente es importante esta matriz que les señalaba yo para identificar las actividades y qué sectores institucionales están repercutiendo en términos del agotamiento de los recursos naturales. La apertura, ahorita mostré, mínima, que hemos estado pensando, está vinculada a las actividades que están asociadas en el sector primario, secundario y terciario. Esto es lo que yo puedo señalar, aunque pues en el caso de los recursos forestales, el aprovechamiento puede ser por las propias actividades de la explotación del recurso forestal o bien
de ciertas actividades industriales que las utilizan como insumos. Y se me olvidaba, ahorita que ya pude abrir, se hablaba del rendimiento del capital producido, la tasa de rendimiento del capital producido, si evoluciona y si evoluciona de la renta unitaria del recurso. Y en este sentido, pues el método de valor residual que estamos manejando, ya hablé de la tasa, que buscamos una tasa de interés de largo plazo, que puede estar asociada incluso a los CETES, ¿ah? O la tasa de interés interbancaria, y en términos de la renta unitaria obtenido a través del método del valor residual, pues sí, se asume una renta que dependiendo de cada año tenemos que volver a hacer el ejercicio. No es fija, ¿ah? Sino que se va observando cómo esta renta va modificándose año con año. Perfectísimo. Paco, aquí primero me gustaría, hay una felicitación por tu presentación, por compartir tu experiencia de decisiones e implementación, una excelente presentación de Juan Carlos Apropato. Y viene otra nueva pregunta en la cual precisamente para ti, que si apoyaría el INEGI en la cooperación sur-sur para avanzar la implementación de la CEA en diferentes ONES. Por ejemplo, yo pregunto me imagino que es aquí, por Belice, ya que podríamos ver si aprovecha el protocolo de cooperación que existe entre México y Belice. ¿Qué piensa para que nos pongamos a marchar esta idea? O ECLAC también. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Juan Carlos, por tu felicitación. Me da gusto saber de ti, a ver si en algún momento dado podemos tener algún contacto. Y respecto a la pregunta, en este caso, el instituto en general, pues tiene las puertas abiertas para todos los países, claro, con los, digamos, con los contactos adecuados a través de relaciones internacionales. A veces esto se hace a través de relaciones exteriores o también a través de los planteamientos que nos viene haciendo la propia CEPAL para diversos aspectos. Y bueno, pues esta es mi respuesta. Las puertas del instituto están abiertas bajo los canales adecuados. Muchísimas gracias, Paco. Yo voy a responder por parte de esto de Cooperación Sur-Sur y de la CEA. Nosotros, de hecho, el año pasado tuvimos una reunión en Perú, si no me recuerdo, fue el año pasado. Eso en el marco de la CEA para presentar un proyecto que estamos llevando a cabo de Cooperación Sur-Sur con apoyo de UNCTAD, que está liderando este proyecto para la medición de la cooperación sur-sur. Además de eso, aquí la CEPAL es Secretaría Técnica de la Conferencia de la Cooperación Sur-Sur para América Latina y el Caribe. Ahorita estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría Técnica, hay un subgrupo de trabajo y en materia del proyecto que mencioné anteriormente, estamos en la segunda fase del proyecto, trabajando con 6 países y con gusto, cuando quieran, podemos trabajar con ustedes, con Belice, con el Instituto de Estadística de Belice, y podemos hablar sobre cooperación sur-sur. Eso sería de mi parte y si quieren, parece que no hay más preguntas. Estamos esperando sus preguntas, sus respuestas, ¿no? No, bueno, a ver, nadie levanta la mano. Si quieren, también los podemos subir como ponentes, cualquiera de ustedes, de los que están ahorita conectados, y pueden hacer la pregunta en vivo. Entonces, también si levantan la mano,
el iconito de levantar la mano, adelante, raise your hand, y podemos subirlos como ponentes para que puedan expresar algún comentario o alguna pregunta. Está todo abierto para ustedes. Recuerden que este webinario está hecho para ustedes, para los países y para el intercambio de ideas. Entonces, aprovechenlo realmente. Y veamos, si no, mientras ¿no? Parece que hoy quedó todo muy claro. La semana pasada teníamos demasiada participación. Fuiste muy claro hoy, Paco. Demasiado exhaustivo. Hubieras dejado ahí bastantes cosas sin resolver. Sí, pero bueno. Sí, yo creo que el tema en realidad pues es un tema bastante complicado. Eh, yo creo que en términos de, pues todavía hay retos. Yo señalaba algunos, por ejemplo, esta idea de armonizar el SKY, el marco central de la contabilidad económica y ambiental, el manual de Naciones Unidas, pues se tiene previsto para el 2028. Entonces, para todos los países que ya estamos con la visión del sistema de cuentas nacionales a 2025, se torna en una situación compleja, en donde hay que tomar una serie de decisiones, sobre todo en las características que pueda tener un recurso, el tema, que es más complejo aún, de las valoraciones que se pueden estar generando, eh, eh, pues en la parte ambiental, porque bueno, pues bien sabemos que siempre es un tema bastante complejo hablar de las valoraciones de los recursos naturales, ¿no? Y que, bueno, pues hay diversos métodos, diversas formas de verlo, que muchas veces puede darse el caso de que no necesariamente se compatibilice con un esquema de valoración, pues tanto de los activos como de los elementos, que refleje algún aspecto vinculado a valoraciones pues de mercados. Ahí hay que tomar decisiones, hay que ver cómo se puedan estar manejando para que pues pueda haber un vínculo muy claro, muy transparente en términos de lo que se incorpora en el SCN dentro de los propios activos financieros no producidos, de lo que se incorpora en la contabilidad ambiental. Es simplemente un comentario. Hay muchos retos todavía para seguir identificando. De hecho, Nosotros lo que hemos hecho es eso. a mí me gustaría hacerte una pregunta ahí, perdón, Paco. Ahí, precisamente tú hablabas de uno de los retos y a mí me pareció muy importante porque creo que es a lo que más se enfrentan los países y es la información, la fuente de información. ¿Cuáles fueron las fuentes de información más críticas para estimar estos agotamientos de recursos naturales? ¿Y cómo coordinar estos esfuerzos institucionales en cada sector? Sí, yo creo que, bueno, pues quiero platicarles que, pues, en caso de nosotros, empezamos con esta cuestión de las cuentas ambientales, pues a partir de 1991, que fue cuando ya empezamos a desarrollar incluso series de tiempo. Pero esto y la pregunta es muy importante en términos de lo que pueda ser la coordinación misma. Esto que ha implicado que desde los inicios, para hablar del medio ambiente, pues hemos tenido que generar grupos de trabajo con expertos en las diversas temáticas. Hoy en día a lo mejor se nos facilita un poco más en términos de la interacción, porque el propio instituto, pues además de que tiene la información estadística y geográfica, pues cuenta o dentro de sus funciones es coordinar los sistemas nacionales de información estadística y geográfica con todas las demás entidades y se crean comités técnicos especializados en términos
de información geográfica, de medio ambiente o incluso de la parte económica. Y esto lo que hace es que empieza a haber una sinergia para buscar el intercambio de los datos con las diversas instituciones. Yo recuerdo ya hace pues, varios ayeres, desde 1991, este proyecto lo empezamos en 1988, que era como armar un rompecabezas. Ajá. ¿Por qué? Porque sí, tuvimos que establecer contacto con las diversas instituciones que producían información relacionada, digamos, por ejemplo, con los recursos forestales en una sola institución. Y uno de los grandes elementos primero fueron bilaterales, pero también fuimos conformando grupos cuando todavía no contábamos con un esquema de la función que hoy en día tiene el Instituto de la Coordinación del Sistema Nacional. Y ahí fue realmente una labor de concientización sobre lo que representaría hablar de un esquema de orden, pues que reflejara la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales. Y ahí se sumó algo que en esos momentos era precisamente pues, la creación de un ministerio, una secretaría, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tuvimos que hacer y platicar, todavía me recuerdo charlas con Robert Trepeto, que trabajaba en ya no me acuerdo ni el nombre, pero que trabajaba en Costa Rica y que discutíamos precisamente en uno de los grandes temas, qué significa valorar los recursos naturales, ¿no? E incluso algunos otros expertos, en donde nos decían, bueno, pues todo convirtámoslo en energía, ¿no? Y valoremos a los recursos naturales en términos de energía. Bueno, era una cosa realmente, este, eh, 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 importante, y a lo que llegamos en el caso de México era hablar con nuestros expertos, porque a mí cuando me hablaban de eh, 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 la demanda bioquímica del oxígeno, yo decía, no, no, no tengo ni idea de lo que me están hablando. Y entonces ahí se tuvieron que armar no solamente grupos externos de expertos, sino también incluso eh, personas que sin tener el conocimiento de las cuentas nacionales pudieran contribuir y poderlas contratar para que pudieran proveernos de los mejores elementos. Allí empezamos y después esa semilla ha ido creciendo, y obviamente pues ahora incluso uno de los aspectos que hemos estado desarrollando es precisamente un proyecto que del cual vamos a sacar en el mes de diciembre, que corresponde a las cuentas de los ecosistemas, para ver los servicios que los ecosistemas pueden estar proveyendo para algunos temas, ajá, pues a la sociedad o a la economía en su conjunto. Esto pues son retos que se han ido trasladando. La palabra coordinación es uno de los elementos fundamentales. Incluso hasta tuvimos que coordinarnos con la propia Secretaría de Hacienda para ver, por ejemplo, elementos que pueden estar vinculados a los gastos de protección ambiental para incidir de manera positiva, y esto de manera positiva en los esfuerzos que hace el sector público por mantener o cuidar los propios recursos naturales. Y esto, bueno, pues implica pues un trabajo de muchas personas alrededor de estos resultados. Muchísimas gracias, Paco, qué barbaridad. A ver, ahora voy a pasar con Carlos, porque aquí también su tocayo Juan Carlos, bueno, Juan Carlos, Propato, nos dice, también quiere felicitar a Carlos por su muy buena y detallada exposición de estimaciones de servicios de criptoactivos y le consulto si han evaluado algún tipo de externalidad que debería ser considerada por el impacto en el requerimiento de recursos energéticos. Adelante, Carlos. Ok, gracias por la pregunta, Juan Carlos.
No, a corto plazo no estamos considerando ni una externalidad, dado que el país cuenta con una disponibilidad energética muy grande que generalmente, o sea, ahora mismo es como que estamos exportando ese resto de energía que tenemos, por lo cual no genera una externalidad, no representa, lo cual lo vuelve más atractivo a esa disponibilidad que tenemos para esta actividad acá en el país. Sí podría ser en el mediano o largo plazo que afecte para la parte de las industrias, ¿verdad? Porque por el consumo que tiene de energía, pero a corto plazo no estamos considerando una externalidad. Y también para mencionar que es un punto que tenemos analizado, o sea, que tenemos marcado a analizar cuando realicemos nuestro cambio de año de base de referencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí yo quisiera preguntarte qué retos se enfrentan en la estimación del valor agregado en constante, dado el comportamiento tan volátil del precio del Bitcoin. Sí, eso es lo que mencioné, ¿verdad? Principalmente si utilizamos un deflactor basado en el precio del Bitcoin, estamos teniendo valores negativos, por lo cual preliminarmente estamos utilizando lo que es el deflactor del producto de electricidad, ya que es el insumo principal de la actividad, ¿verdad? Ese es el desafío que estamos teniendo ahora, qué deflactor vamos a terminar utilizando, pero preliminarmente estamos usando la parte de electricidad hasta que podamos también eh, determinar una mejor alternativa, ya que también es una actividad bastante incipiente y nos veíamos también en la necesidad que tenemos por el desequilibrio que nos genera este exceso de comercialización de electricidad. Entonces, preliminarmente estamos utilizando el deflactor de electricidad. Muchas gracias. Voy a pasar aquí a Raúl Figueroa, al quien le mando un saludo, un fuerte saludo también. También está aquí abonando a la pregunta que le hacíamos a Paco. Él está diciendo aquí, las fuentes de información dependen de la temática que estemos midiendo, por ejemplo, emisiones contaminantes al aire, parque vehicular, número de autos, camiones, autobuses, taxis, etcétera, kilómetros diarios recorridos promedio, emisiones de gases de efecto invernadero. Por kilómetro, consumo de energía en el balance nacional, por tipo de industria y servicio, programas integrales contra la contaminación para ver costos por tonelada, dependiendo de la tecnología, tecnología de final de tubo, lavadoras de gases, reconversión vehicular, etcétera. Aquí pregunta Yesenia que si tienen disponible un correo electrónico de INEGI. Sí lo había mostrado por ahí Paco al final de su presentación. Si quieren repetirlo, Paco, nada más para que Yesenia lo pueda tener para realizar posibles consultas más adelante. Sí, cómo no. Es francisco.guillén@inegi.org.mx. Aquí muchas gracias, Paco. Y aquí otra felicitación a los ponentes por compartir sus experiencias, en especial a Paco Guillén por su didáctica presentación de un tema tan complejo. Eh, Aquí, Raúl, bueno, ya te dejo. A ver, las técnicas las podemos revisar en SEA. Bueno, sí, depende de la temática, y en el grupo de trabajo de los recursos de suelo, donde la OCDE ha concluido un manual para darle actualidad a las técnicas de valoración. Aquí otra vez Juan Carlos Propato, respecto a la inclusión del agotamiento de las estimaciones, le consulto a Francisco si puedes profundizar en las limitaciones temporales en la plena armonización en los métodos de valorización. Supongo que una parte del tema de tasas de interés nominal y real que referiste y otras del agotamiento en sí. Muchas gracias. Sí, cómo no. En el caso de las limitaciones temporales, bueno, pues uno de los aspectos es que hasta ahorita podemos identificar, en el caso del agotamiento, los años naturales para poder elaborar
los balances. No hemos tenido en términos generales un problema en términos de la temporalidad, primero en unidades físicas, y en términos, de las valoraciones, pues estamos utilizando valoraciones que repercuten también en el propio año natural. Hasta ahora no hemos visto algún problema en esos términos, salvo sí en términos del manejo de las tasas de interés nominal y real, sobre todo cuando la tasa de interés real es negativa y que esto puede repercutir necesariamente en los mecanismos para hacer obtener los valores presentes, el valor presente de los recursos naturales respecto a su vida útil. La vida útil es otro del recurso, dados los niveles de la explotación que se puede estar generando, es otra situación muy particular porque depende pues de la extracción de un momento, o sea, del momento actual respecto al stock total y que va variando año con año. Esto lo que sí hace es que debemos tener cuidado en que no sea fijo, o vigilamos que la vida útil que pueda tener el recurso, dados los niveles de su explotación, se vayan moviendo año con año respecto a los niveles de el agotamiento o la explotación de los recursos. Muchas gracias, Paco, y nuevamente le agradezco a Raúl Figueroa, Raúl que nos está apoyando ahí compartiendo un correo electrónico de la persona que lidera las cuentas ambientales en México. Y pues a ver, también me gustaría también traer aquí a Viviana antes de que nos vayamos, porque ya casi vamos a estar a tiempo, pero yo le preguntaría a Viviana cómo podríamos fortalecer la participación de los países del Caribe que tienen una menor capacidad estadística dentro de este ciclo 2024. Hola. Bueno, Ya va, ajá. Bueno, nosotros hemos estado intentando robustecer la cobertura, principalmente en los países del Caribe, que son los que tienen mayores desafíos para abordar este proyecto del programa de comparación internacional. Muchos de estos países, el staff que se encarga de participar en el programa de comparación internacional de manera simultánea, se encarga de también de otros programas, censos, cuentas nacionales, precios. Entonces, bueno, en muchas instancias para ellos es sumamente desafiante abordar este proyecto con todas las exigencias y demandas que tiene, dado que se requiere muchísima información para poder desarrollarlo de forma exitosa. Y bueno, la intención de nosotros es ofrecer la mayor ayuda posible desde sentarnos con ustedes en llenar un cuestionario, desde sentarnos a explicarle la forma de llenado del cuestionario hasta la etapa final que corresponde a la validación y compilación. Pero o sea, de nuestra parte tenemos toda la disposición para poder cumplir exitosamente con la recolección de información, el procesamiento y en última instancia el cálculo de las paridades. Esa sería mi sugerencia por ahora, hacer reuniones bilaterales con ustedes de manera que sea posible recolectar toda la información para poder procesarla oportunamente. Muchas gracias y bueno, ahí está. Hay otro enfoque que también se podría utilizar, que es la combinación. Estos países que tienen quizá mayor fortaleza, pero ya eso implica unas instancias ya a nivel institucional, de manera que no se puedan poner de acuerdo cómo pueden aportar entre instituciones, fortalecerse entre ellas. Pero por ahora la propuesta sería ofrecer la ayuda de parte del staff de la CEPAL para poder recolectar la información. Muchísimas gracias, Viviana. Y pues adelante, ya saben,
no solamente países del Caribe, cualquiera de los países de la región, por favor. Está Viviana, está todo el equipo de aquí de la unidad de estadística de la unidad de estadística económica, de la división de estadística. Estamos realmente ansiosos de que nos soliciten esa información para poderlos apoyar y para que podamos trabajar de la mano. Y por ahí me dicen que parece que Miguel Correa tiene la mano levantada y ya está como panelista, entonces ya puede bajar la mano y puede hablar. Adelante, Miguel. Hola, un gusto. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Muy bien. Sí, Alfonso, es que mi consulta era más para don Francisco, pero usted hizo una consulta pertinente, era respecto a las fuentes de información, ¿verdad? Ah, Ajá. Pero a mí me llamó la atención cuando don Francisco expone en sí el agotamiento de los recursos como un costo, ¿verdad? Y al final esto tiene un impacto sobre nuestros indicadores, pues, de PIB al final, y esto, ¿verdad? Y de nuestro ingreso. Y con toda esta experiencia que tienen en México, y todas estas políticas, yo sé que el agotamiento es mucho más rápido que los procesos que nosotros tenemos am, para reponer, digamos, ¿no? En el caso de bosques, en el caso de alguna cosa, pero esto de alguna manera no se podría medir y reducir un poco ese impacto que tendría por ahí, o por ejemplo estos países que venden bonos de sí, ese tipo de cosas. No sé, es un comentario, es algo que se me viene y que dada la experiencia que tiene don Francisco y su muy buena exposición, a mí me gustaría pues contar ahí con alguna opinión al respecto. Gracias. ¿cómo no? Mira, híjole, yo me podría pasar aquí muchas horas platicándoles algunas de las cuestiones, pero voy a empezar por el tema del impacto y el agotamiento. Por supuesto, los niveles de extracción o de explotación de los recursos naturales, pues depende no solamente las tecnologías, sino de los requerimientos que tienen las propias actividades económicas para hacer uso de los recursos naturales. No podríamos decir que se puede reducir si hay una sobreexplotación del agua o hay una extracción muy importante de algún mineral, etcétera, sino hay que reflejar precisamente los elementos que están aconteciendo y que van a repercutir en los recursos ahora por este uso de los mismos en términos o en aras de las necesidades que hay que satisfacer en el futuro. Si hacemos cualquier elemento que reduzca los impactos, pues estaríamos falseando la posibilidad de buscar un esquema de orden sustentable. Eso en relación a este tema. En relación a los bonos, bueno, se ha estado trabajando mucho en términos, tanto en la parte financiera con el Banco de México, como con el Ministerio de Hacienda, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente para desarrollar una serie de clasificaciones y ver si es un instrumento o manejarlo como un instrumento de orden financiero para generar bonos, digamos, de carbono cero, por decir algo, que en este sentido se pueden estar vinculando desde la óptica ya de los flujos y de los flujos, sí, de los activos financieros que puedan estarse repercutiendo y estos conforme van apareciendo ya se traducen en elementos de orden financiero que inciden precisamente en los activos no financieros, no producidos, particularmente en el capital natural. Por otro lado, creo que también se me olvidaba, no solamente es importante la coordinación con otras instituciones, llámese Ministerio del Ambiente, institutos de ecología, institutos de geografía, etcétera, sino también vincular la parte económica, como puede ser con académicos, con eh, 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 los ministerios de finanzas, los ministerios de economía, etcétera,
pues para poder discutir esta temática y al interior de los grupos de trabajo, yo lo que lo que se ha manejado mucho por acá es que establecemos un arbitraje. Por ejemplo, en el caso de Raúl Figueroa, él es parte de mi equipo, tiene su dirección, es una de mis direcciones, y lo que hace es sí la parte ambiental, pero en este caso, para el sistema de cuentas nacionales, dentro de los arbitrajes que estamos generando, pues tenemos que generar un grupo interdisciplinario entre los que llevan la, la, los trabajos relacionados tanto a las cuentas por sector institucionales o las cuentas anuales, en donde, bueno, pues yo ya, ahí está otra dirección, donde está Fernando Pineda. Por supuesto, en la parte ambiental pueden recurrir, ya que puso los correos de Federico González, también a él, a raúl.figueroa@inegi.org.mx. Y estos equipos pues, tienen que interactuar precisamente para identificar cuáles son los mejores elementos de poder tener un alineamiento en ambos manuales de propuestos a nivel internacional. Es cierto lo que decía Raúl, la OCDE ha venido trabajando para manejar un manual en términos de valoraciones, pero tiene todavía un defecto. Y el defecto es que está todavía fuera de un contexto en términos de un alineamiento total sobre las posibilidades de lo que representa un activo en términos de valores de mercado que hay que todavía seguir discutiendo. Da alternativas de valoración, pero el SCN 2025 hasta ahora, pues busca o señala un esquema de valoración donde privilegia el valor presente neto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Miguel, y por la respuesta, Paco. Ya nos quedan 6 minutos, 5, a lo mucho, pero a mí me gustaría hacer una pregunta ahorita que estabas hablando, Paco. Hace como 10 años estábamos trabajando en un grupo, ahí tú y yo, creo que fue con Lourdes, no me acuerdo, y llegó gente de la parte de minería. Sí. Y veíamos que sabían, lo único que tenían eran estimaciones, entonces, y las estimaciones no estaban, eran de dudosa procedencia o calidad. ¿Qué hacen ustedes precisamente en esta parte de recursos minerales o de recursos naturales cuando hablamos de la minería, pero no petróleo, sino la otra parte de minería donde la información no es tan certera? No sé si te acuerdas de eso, Sí, pero cómo no. ahí ¿qué hacen? Mi respuesta es, no tenemos todavía toda esa información. Sigue en ciertas condiciones, pero un método que a lo mejor pues se tiene que explorar y que es probablemente factible es identificar primeramente los flujos que tiene que ver con la extracción de los minerales. Recuerdo en Chile que lo que hacíamos era pues, identificar los flujos de la explotación del cobre, ¿ah? Y bueno, ellos sí traían identificados algún tipo de reservas, pero lo que se hacía es que a través de este flujo en particular, algo parecido, podíamos estar, si lo considerábamos como un elemento que se pudiera estar agotando, pues considerarlo casi como una maquinaria y establecer un método muy parecido al método de inventarios perpetuos que utilizamos para la maquinaria y equipo en general. Esto digamos que es la respuesta concreta. Y por el otro lado, pues muchas veces hay eh, 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 elementos que se pueden estar complementando con diversos registros administrativos. Y tú te refieres a no me acuerdo si era asociación o que generaba registros Algo. administrativos de cierto tipo de reservas, pero que estas reservas las fluctuaban de manera muy importante. Y por otro lado, están, en nuestro caso, toda la información de los censos económicos que sí nos permitían ver en términos generales los valores de los activos minerales, en términos de valor,
no en términos de volumen. Había que hacer la complementariedad cuando hay censos económicos y si hay censos mineros, poder explotar toda esta información para empezar a armar el rompecabezas, tener una visión mucho más amplia de todos los recursos minerales. En el caso de México, seleccionamos precisamente el petróleo porque, como la mayoría de ustedes saben, pues en el caso de la minería, pues representa el 90% de nuestro Producto Interno Bruto mineral. Entonces, bueno, lo que pusiéramos de los recursos minerales, como la plata, el oro, el zinc, el plomo, etcétera, etcétera, pues ya eran menores los efectos, impactos que pudiéramos manejar y era mucho el esfuerzo que se pudiera estar generando. Muchísimas gracias, Paco. Y por ahí ya nos está compartiendo una página Raúl. No sé si Raúl también está aquí como ponente, si no habría que subirlo porque Está muy activo, ¿verdad? está muy activo Raúl, entonces tiene que hablar también. Por aquí, Juan Carlos otra vez, muchas gracias a todos los expositores como a los organizadores de CEPAL por participar y llevar a cabo este webinario. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, realmente por haber estado presente, por todas las preguntas. Aquí nos dice Raúl Figueroa que esto que nos compartió son estadísticas para economías basadas en recursos naturales. Muy bien. Julián Chuquihuacha, Chuquihuacha nos dice saludos cordiales desde Perú. Muchísimas gracias. Igualmente, y Raúl Figueroa del Ulaanbaatar Citigroup de Naciones Unidas. Aquí ya no entendí, pero bueno. Me imagino que sí. Si no, de todas formas, ya estamos en tiempo. Les agradezco a los tres expositores, a Viviana, a Paco. Perdón, Paco, pero pues te No, tengo que no, decir, no, Paco, nos conocemos desde hace muchísimos años. como Paco, Tú sí. sabes que te quiero mucho. Y a Carlos por la presentación del día de hoy, a todos ustedes por haberse conectado y haber disfrutado, esperamos haber sido de apoyo para ustedes, para que puedan seguir trabajando en este avance del sistema de cuentas nacionales, en las mediciones de criptomonedas, por ejemplo, ahí con Carlos, o también con el programa de comparación internacional que nos presentó esta Viviana. Recuerden que estamos para servirles. Y también les recuerdo que el día de mañana tenemos nuestra última sesión, y esperemos que se conecten a las 11 horas, tiempo de Chile. Creo que son las 8 de la mañana, tiempo de México y de otras regiones. Entonces, pero los esperamos aquí con ansias para poder seguir profundizando en cuentas nacionales. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias y saludos a todos los amigos Chao. contadores nacionales. Muchas gracias. Saludos.